continuamos con el día. Creo que el país entero recuerda dos casos que le dolieron mucho a cada dominicano. El 31 de agosto del 2019, la joven abogada Nibel González fue víctima de un acuerdo del Ministerio Público de San Pedro de Macorís para libertar a su marido, Yasmil Oscar Fernández, quien ya le había asestado 11 puñaladas año y pico antes, el 3 de diciembre del 17. Tras salir de la cárcel, con ese acuerdo, finalmente la mató a balazos. Un acuerdo pleno que fue gestionado en San Pedro de Macorís ante la fiscal Margarita Hernández Morales. Después ella fue apresada por esto. Porque mes y pico después de que fue asesinada Nibel González, pasó exactamente lo mismo con Juana Domínguez Salas, quien también fue asesinada por su ex marido, Joan Manuel Ramírez, quien antes la había apuñalado también. Y la fiscal Margarita Hernández Morales firmó otro acuerdo pleno para liberarlo. Los dos casos fueron tentativas de asesinato que se castiga como el asesinato mismo. Es decir, ellos debieron tener 30 años de prisión cada uno. Y duraron año y pico cada uno. Y lograron un acuerdo pleno. Con motivo de eso, este programa solicitó por vía de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública al anterior Procurador General de la República que nos diera un registro de todos los acuerdos plenos en caso de maltratos a mujeres. La negó con una excusa bastante floja, que en los acuerdos plenos se mencionaban los nombres de los menores de edad que eran hijos de esas parejas y que eso no debía entregar. Y nosotros le pedimos nombres de menores de edad, le pedimos los datos de los acuerdos con los adultos, con los criminales, con los feminicidas, con los maltratadores. Pero era una manera de no querer darnos el asunto. Como esa procuraduría pasó, solicitamos ahora otra vez para saber cuántas mujeres más están en peligro, ¿verdad? Sin embargo, nos enteramos de que eso se está gestionando, de que aparentemente los acuerdos plenos para soltar gente que debería estar en la cárcel no se limita a maltratadores de mujeres. Ustedes se van a enterar ahora. Edith, Carolina. Sí, efectivamente, Uchi, estos acuerdos, bueno, hay que decir primero que los tipos de acuerdos en procesos legales está contemplado en la legislación dominicana, pero tiene sus exclusiones muy claras y además tiene un sentido de procurar justicia que está en las acciones, se suponen, del Ministerio Público. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Sobeida Morel, en el caso de Figueroa Agosto, que el Ministerio Público llegó a un acuerdo, y cuando llegaron a ese acuerdo, ¿qué fue lo que dijeron desde el Ministerio Público? Dijeron, bueno, nosotros vamos a acordar con ella y ella nos va a revelar cuáles son las demás personas que están implicadas en este expediente. Todos vimos eso, ella dijo una parte que salió en una audiencia, se dice que dijo otra que nunca salió, y ese archivo hasta desapareció. O sea, a los fines de conseguir justicia no se consiguió, pero digamos que los postulados del acuerdo eran razonables en el sentido de que le iba a permitir a las autoridades tener una información de las implicaciones. Hay un acuerdo que se hizo con Odebrecht, por ejemplo, el Ministerio Público de República Dominicana llegó a un acuerdo con Odebrecht y ustedes lo vieron. Claro que Odebrecht se comprometía a cosas que finalmente no ha cumplido y de hecho se ha declarado en bancarrota y es posible que nos quedemos sin nada, o sea, con el acuerdo ellos protegidos, sin interrogar a la gente que son parte de esa compañía y sin los beneficios que se suponía el acuerdo daba o luchando para conseguirlos. En los acuerdos hay de todas las figuras y yo creo que muy poca gente en República Dominicana en este momento, incluso el Ministerio Público actual, podría estar en capacidad de decir la envergadura de los acuerdos que aquí se han adoptado. Hay acuerdos de todo tipo y eso incluye incluso acuerdos con personas de delitos de crimen organizado. No extraña entonces que la Procuraduría General de la República esté en este momento investigando los acuerdos que se han suscrito en todo el territorio nacional. ¿Qué tipo de acuerdos? Porque llegó un momento
que incluso la misma Procuraduría General de la República tenía una información parcial de ciertos acuerdos, pero otros simplemente se firmaban y no importaba quién beneficiara. Hay una comunicación que ha sido distribuida en las fiscalías y de una de esas fiscalías hemos tenido acceso a este documento. Es un documento de la magistrada Jenny Berenice Reynoso como directora de persecución del Ministerio Público, donde básicamente está planteando lo siguiente: que se requiere un informe detallado de los acuerdos realizados en sus jurisdicciones relativos a narcotráfico, lavado de activos, trata y tráfico de personas, delitos de sangre y cualquier otra modalidad propia de la manifestación del crimen organizado. Este informe, que debe contener todos los detalles, tiene un tope de entrega para el jueves 15 de octubre del 2020, es decir, en 2 días ya estos informes deben estar, si no están ya, en la Procuraduría General de la República, en el Departamento de Persecución del Ministerio Público. Quiero hacer notar la seriedad de este punto. Hay 2 elementos. En República Dominicana se ha combatido mucho la corrupción. La corrupción, la gente la concibe como la apropiación de bienes que no son suyos por parte de funcionarios y todo el tetemaneje que hacen para apropiarse de lo ajeno, de quién se coge qué, de cómo se da. Pero el entramado de impunidad va un poco más, y entonces es muy importante lo que pase dentro de los actores del sistema, es decir, cuáles son los actos que propician, fomentan, encubren y de alguna manera no se pueden explicar. Vamos a esperar y ojalá la Procuraduría General de la República, cuando termine sus indagatorias, pueda decir, pero yo puedo adelantar que en este tipo de acuerdos en República Dominicana, cuando menos, habrá gente que habrá comprometido seriamente su responsabilidad, porque hay acuerdos que no se sostienen legalmente. Hay acuerdos por feminicidas. Encontré acuerdos, por ejemplo, en una oportunidad entrevisté a un abogado que hablaba, a propósito, cuando ocurrió el caso de San Pedro de Macorís, que hablaba de un acuerdo que favorecía a una persona que había dejado a una mujer por muerta. Imagínense ustedes, ella con miedo, sin embargo, ya no hubo tiempo en la justicia para procurar la pena que eventualmente hubiese obtenido, porque a base de acuerdos había quedado libre. Esa es la situación que tenemos, Carolina, respecto a este tema. Yo creo que la razón por la que transparentar este tema de los acuerdos se hace tan importante, y lo digo a raíz del comentario de Uchi sobre la solicitud que se hiciera a la Procuraduría General de la República sin haber podido obtener, sin embargo, una respuesta clara o con claridad de cuáles eran los acuerdos, y además recordando un trabajo que realizó la periodista Oglenesia Pérez el 4 de diciembre de 2019 para el Diario Libre, donde dice también que había solicitado a la Dirección de Persecución de ese momento, del 4 de diciembre de 2019, una indicación de los acuerdos sin que haya podido recibir a la fecha de publicación de ese reportaje alguna información sobre el tema de los acuerdos. Entonces, definitivamente los acuerdos han estado matizados por una opacidad que levanta cuestionantes, sobre todo cuando hay un vínculo evidente entre los acuerdos y las materias sobre las cuales esos acuerdos recaen. El vínculo entre la política electoral y el narcotráfico en este país ya nadie lo duda, es decir, los casos son varios. Por demás, también deja ver la pobreza institucional del país, en un país donde la nómina del MIREX ha sido tradicionalmente ridículamente abultada. Una persona como por ejemplo Aníbal González, que había hecho, digamos, tenía los méritos del lugar, no lograba un trabajo para escapar del abusador, y sin embargo personas sin mérito o sin los méritos correspondientes sí lograban entrar a la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces toda esa pobreza institucional, todo ese vínculo del narcotráfico con la política electoral, con las campañas, el tema de la nómina del MIREX, el tema de que los méritos no bastan, pero la falta de méritos te lleva lejos, todo eso amerita, digamos, que para ser sostenido por parte de ciertas autoridades, una opacidad en los acuerdos, no transparentar los acuerdos. Entonces, haber solicitado esto por parte de la Dirección General de Persecución podría ser un primer paso
para entender qué está pasando a lo interno de la propia Procuraduría General de la República en materia de acuerdos, en este caso puntual de crimen organizado, que es lo que establece esa comunicación. No obstante, creo que es importante resaltar que en ese trabajo de Diario Libre que realizó la periodista Pérez, ella destaca haber obtenido un dato del Poder Judicial donde indica que en el 2018 el Poder Judicial homologó, reitero, 843 acuerdos en todo el territorio nacional, solo en 2018. Esa es la cantidad de acuerdos que el Ministerio Público propuso al Poder Judicial para su homologación. No, esa es la totalidad de los acuerdos que, propuestos por el Ministerio Público al Poder Judicial, fueron homologados. 843 acuerdos solo en materia de violencia de género fueron homologados por el Poder Judicial en el 2018. También es importante destacar que en el 2019, cuando estalla el escándalo de los casos de Aníbal González y de Juana Domínguez, la Procuraduría General de la República comunica que está tomando medidas y que, por ejemplo, en lo adelante, 2019, señores, requerirá la aprobación del director de persecución. Como si en 2017, mediante un memorándum de fecha 28 de febrero, la Procuraduría, como institución, en una gestión anterior ya no había ordenado eso. Es decir, el 28 de febrero de 2017 la Procuraduría tenía un memorándum en el que indicaba que requería la aprobación o debía pasar por el director de persecución. Y en 2019, entre las medidas que supuestamente se tomaban para evitar que volviera a pasar lo de Aníbal González y Juana Domínguez, estaba algo que ya estaba decretado y no se cumplía. Pero lo que es más, y perdona Carolina, sí. El acuerdo de Aníbal González sí llegó a la Procuraduría General de la República, es decir, después que nos enteramos de todo, vimos las evidencias que fue notificada la Procuraduría General de la República de que se había suscrito ese acuerdo y que había una fiscal que incluso se había opuesto en una audiencia a la formulación de ese acuerdo. Por lo tanto, estos acuerdos, en el caso de Aníbal nos enteramos porque Aníbal lamentablemente la asesinan y su agresor se suicida, pero hay muchos casos en los que no nos enteramos de lo que pasa. Y yo quiero ser bastante clara porque cualquiera podría suponer, un abogado penalista podría decirnos cómo, solo por el hecho de pedirlo, ya usted sabe que existen. Estamos hablando de acuerdos relativos a narcotráfico. Yo recuerdo que en República Dominicana, Uchi, hace años, por ejemplo, cuando había un juzgado que favorecía a gente vinculada al narcotráfico, el Ministerio Público lo denunciaba. Salía el fiscal y dice, ¿cómo es posible? Y habían sanciones por eso. Entonces, relativos al narcotráfico, lavado de activos, trata y tráfico de personas, delitos de sangre y cualquier otra modalidad propia de la manifestación del crimen organizado. Esos son los acuerdos que se están buscando ahora. Vamos a ver qué pasa, pero eso nos puede situar en la antesala de un proceso, digamos que obligatorio, de higienización institucional, de verificación de lo que se ha hecho, y tiene fecha incluso estos acuerdos que son los que van hasta la fecha desde el día 1 de junio del año 2018. Nada, quisimos tratar este tema, Uchi, porque como usted decía, es relevante. Bueno, es que hay una cosa. En el régimen pasado se estructuró una justicia para garantizar la impunidad de la corrupción en todos los niveles, desde la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República hasta el último tribunal de menor categoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos funcionarios judiciales que están puestos ahí para que si por una chepa llega un dirigente político que se haya robado, digamos, 27.000 millones, le digan no al lugar, eso no va. ¿Y qué sucede? Que todo el personal de la judicatura y del Ministerio Público, con ese ejemplo que viene desde arriba, entonces sabe que no tiene límites. Y esa impunidad que está estructurada para servirle a los miembros de un partido, se la venden a cualquier otro. Y esos acuerdos plenos, como le llaman,
que le dieron al marido de Aníbal González y al de Dominga Salas, Juana Dominga Salas, Salas, sí, también se lo venden a un narcotraficante, a un asesino, a un violador. Y no duden ustedes de que sea esa la causa eficiente de que a cada rato viene alguien, comete un crimen y dice, pero lo había sido condenado 3 veces y estaba en la calle. Por ejemplo, el atracador del otro día que fue captado en las cámaras, lo habían sometido como 5 veces por atracos. El cojo ese que salió. Y usted dice, pero ¿y cómo es esto? Es que la impunidad se vende también a los particulares. Esta investigación que se está haciendo, requiriendo lo que nosotros en este programa requerimos hace tiempo a la otra procuraduría y no nos lo quisieron dar, sería que estaban conscientes de que iban a destapar una caja de Pandora llena de cosas, porque la verdad es que no había motivo para negar eso. Entonces, ahí puede haber en ese requerimiento de todos los acuerdos firmados una fuente que explica criminalidad y corrupción. De manera que esta puede ser una investigación trascendental. Hay una parte, Uchi, de lo que mencionas al principio de tu comentario que yo creo que es el punto más neurálgico de todo este tema, y es que digamos que la gestión anterior en sus notas de prensa frecuentes establecía cada vez que lograba, como ellos llamaban, una condena, decía, Ministerio Público logra condena de tanto para tal infractor, como si esa responsabilidad de ese logro era solo del Ministerio Público y no de quien dictaba la sanción, que era el Poder Judicial. Pero cuando se destapó el escándalo de los acuerdos, salieron a dar unas declaraciones en las que, y cito, decían que los acuerdos eran una responsabilidad compartida. Y bueno, esa dualidad, digamos que parecería a todas luces o injusta o poco coherente, pero es cierto, es una responsabilidad compartida. Entonces el llamado tiene que ser no solo al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay un fiscal o una fiscal que se vende, pues que el Poder Judicial sea lo que tiene que ser, el siguiente control para la protección de los derechos de la gente. O si hay un juez que se vende, que el fiscal sea ese control, porque esa es la idea. Por tanto, para evitar este tema de los acuerdos y todos los padecimientos que le ha generado a la gente, lo primero que tenemos que tener es un Ministerio Público y un Poder Judicial atentos a esto. Sí, mira, vamos a la pausa. Solo decir, no todo el que hace un acuerdo necesariamente se vendió, claro. No es lo que estamos diciendo. No todo el que hace un acuerdo necesariamente se vendió. Ahora sí es sospechoso cuando en una materia donde el acuerdo no califica, se da tanta benevolencia, tanta generosidad, le vuelven sospechoso y bueno, eso es lo que se está buscando, que se investigue. Vamos a ir a la pausa, ciertamente, regresamos de una vez. Tenemos 2 entrevistas que ustedes no se pueden perder en el día de hoy. El Día recibe a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas. Con él hablamos sobre la suspensión de registro de proveedor del Estado a funcionarios públicos. Y en una segunda entrevista conversamos con Virginia Saiz, directora de Plan Internacional en República Dominicana. Con ella tratamos el tema de acceso a Internet y el acoso en línea a propósito del reporte anual de esta institución. No se pierdan estas declaraciones en...